El presente video corresponde al primer video del segundo periodo del curso de física de grado décimo, el cual está relacionado con las temáticas que se conoce como caída libre. Los criterios de evaluación estarían relacionados con definir la posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para esto que denominamos en la guía caída libre. Definir en esta guía entonces cómo es la posición, la velocidad y la aceleración. El objetivo de la guía pues es afianzar los conocimientos, comprenderlos de la temática de caída libre y acá se menciona algo que se llama lanzamiento vertical hacia arriba, que es un ejemplo de caída libre. La conceptualización de la guía iniciamos con un repaso de las temáticas del primer periodo. El repaso está relacionado con lo que se llama movimiento uniforme acelerado. Recordemos que el movimiento se relaciona con cambios de posición. Siempre que haya cambios de posición en un determinado tiempo, pues entonces tenemos movimiento. Si no hay cambios de posición en el tiempo, pues no tenemos movimiento. La R significa que es rectilíneo, o sea que se mueve en una sola dimensión. La U significa uniforme y la letra A significa que es acelerado. Tenemos tres ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado. La primera me define que, la voy a leer, la primera de las expresiones que están ahí, dice que la velocidad final, que es la que aparece en la izquierda, velocidad final, es exactamente igual a la velocidad inicial, que es la que aparece en la derecha. Siempre que uno quiera determinar la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es a multiplicada por el tiempo. Eso me dice la ecuación 1. La ecuación 2, por otra parte, me dice que si el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, me dice que la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Ese delta de x representa desplazamiento. Por otra parte, tenemos otra ecuación número 3 que me define la posición del objeto relacionada con la letra x. Entonces, la posición del objeto final puede ser igual o es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, v sub i, por el tiempo más un medio del valor de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué se exponen al principio de la guía número 1 del segundo periodo? Se exponen acá porque resulta que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué caracteriza la caída libre? Una de las características de la caída libre es que la aceleración, que estoy diciendo que es constante, es exactamente igual a la aceleración gravitacional, que la vamos a definir con una letra G. Se conoce la letra G entonces como la aceleración de la gravedad o la aceleración gravitacional. Para cada uno de los ejercicios, si usted quiere simplificar, va a tener un valor de aceleración constante. Para el caso de la gráfica, tenemos en la primera figura tres tipos de gráficas. Se nota que en la primera, el martillo que tenemos en la figura cae más rápido que la pluma. En ese caso, estamos considerando resistencia del aire. Si hay resistencia del aire, los dos objetos caen de forma diferente. Uno cae más rápido que el otro. Resistencia del aire para la primera gráfica de la figura 1. La segunda gráfica de la figura 1, pues los dos objetos caen igual, como se nota, y en ese caso es sin resistencia del aire. Si no hay resistencia del aire, entonces los dos objetos siempre caen igual. No solamente una pluma con un martillo, sino una tractomula con una pluma caen igual. Una tractomula, un camión o algo que usted considere que tiene una masa alta o un peso alto, con una pluma van a caer igual si no tengo en cuenta la resistencia del aire. En la Luna los dos objetos caen igual por las características del campo gravitacional de la Luna y la densidad del aire allá en la Luna. Por otra parte, entonces, continuando en la explicación de la guía, vamos a tener tres tipos de caída libre y todos ellos se caracterizan por las
los cambios que aparecen reflejados con flechas. Entonces la letra A me representa la aceleración y se va a cambiar bien sea para más la gravedad, más la aceleración de la gravedad o menos la aceleración de la gravedad, dependiendo del ejemplo. Para la velocidad final se va a cambiar a v sub y y para la posición se va a cambiar a y. ¿Por qué x se cambia a y? Porque el movimiento ya no es horizontal, sino es vertical. Entonces, es decir, el objeto se mueve hacia abajo o de pronto se va a mover hacia arriba y luego hacia abajo. Eso dependerá de cada uno de los ejemplos. Repito, el movimiento del objeto va a ser hacia arriba, ¿sí? Si uno lo lanza hacia arriba, pero después de que llega a un cierto punto, después desciende. Y ese movimiento es rectilíneo, aunque acá parece que fuera parabólico porque está formando, parece una parábola, pero estoy haciendo un dibujo lateral en el cual estoy representando que el objeto llega hasta una determinada altura y después baja. También podemos tener un ejemplo en el cual el objeto simplemente desciende, o sea, se deja caer. La caída libre tiene tres tipos diferentes de caída libre. Una es que el objeto se deje caer, o sea, que la velocidad inicial sea cero. Esta gráfica que está acá en la figura 2 me representa que el objeto se deja caer. Entonces la velocidad inicial es cero. Se deja caer el objeto desde una altura, entonces él desciende hasta llegar a una determinada posición que sería la tierra o el suelo, ¿no? La tierra en una parte, digamos que tiene una altura y o una altura h, como queramos llamarla, a veces la llamamos h, a veces la llamamos y, pero representa lo mismo. El objeto se deja caer, entonces él cae. La característica es que la aceleración es exactamente la gravedad y si no nos dicen otra cosa, pues debemos tomar que es exactamente igual a 9.8. Varía un poco, puede ser 9.9 o puede ser 9.7 y para los diferentes ejercicios normalmente nosotros tomamos que G es aproximadamente 10 metros por segundo para facilidad de resolver los ejercicios. Decía que tenemos tres tipos diferentes de caída libre. Uno es que dejemos caer el objeto, entonces la velocidad inicial sería cero, se deja caer, se suelta. Entonces yo estoy en mi casa y dejo caer un borrador, entonces ese movimiento que él hace se llama caída libre y se caracteriza porque la aceleración siempre vale la aceleración de la gravedad. Tenemos tres tipos de movimientos, ese sería uno, entonces voy a bajar hasta el siguiente. El siguiente sería que yo lance el objeto, o sea que lo tengo desde determinada altura, pero lo tiro hacia abajo con una velocidad inicial diferente de cero y llega otra vez a una posición desde una altura, llega a una posición final pero lo he lanzado hacia abajo. Entonces, sigue teniéndose en cuenta que la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Ese sería un segundo ejemplo. El primero lo dejo caer. En un segundo ejemplo, lo tiro hacia abajo. Son diferentes, no se pueden hacer de forma simultánea. Si uno deja caer el objeto, entonces no lo está tirando hacia abajo. Si lo tira hacia abajo, entonces no lo está soltando. Y un tercer ejemplo, en otra gráfica más adelante, es que fíjense lo que se menciona acá, la velocidad es diferente de cero y se lanza hacia arriba. Entonces el objeto se lanzó desde una determinada altura, digamos por acá tenemos el suelo, y él llega hasta la altura máxima y después desciende, hasta una altura máxima y después desciende, pero el movimiento sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La aceleración en este caso sería menos g, porque el objeto a medida que sube la velocidad va disminuyendo, repito, digamos que se lanzó desde 10 metros por segundo con una velocidad de 10 metros. Entonces, a medida que él va subiendo, pues empieza a bajar su velocidad de 9, 8, 7 hasta que llega a la posición más alta donde la velocidad es cero. El objeto se detiene en un instante de tiempo, entonces su velocidad es cero y después desciende. Todos esos casos de movimiento que ahora he mencionado se caracterizan por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el caso en que la velocidad es cero, entonces voy a copiar la ecuación 1 rápidamente. La ecuación 1 me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa ecuación me resulta la número 4 que aparece acá. ¿Por qué razón? Porque es que la velocidad es cero y entonces me va a quedar que la velocidad en y es solamente g por t. ¿Por qué g? Porque la aceleración se cambia a la aceleración gravitacional y paso de tener una ecuación 1 a tener una ecuación 4. Lo mismo sucede con la número 5. ¿De dónde se obtiene la número 5? De la número 2. A partir de la número 2 obtengo la número 5 y a partir de la número 3 obtengo la número 6. ¿Cómo obtengo la número 6? Pues con la número 3. Voy a hacerla rápidamente. Entonces, x es igual
a la velocidad inicial más la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso estoy diciendo que la velocidad es cero para este problema y entonces me va a quedar posición inicial que ya no va a ser x sino y aceleración que ya no va a ser a sino g. Entonces me queda y x que pasa a ser y, ¿no? Entonces la ecuación 3 es la ecuación 6. Para continuar, acá tenemos un ejemplo que dice que el objeto se dejó caer desde el reposo. Si se dejó caer desde el reposo, entonces la velocidad inicial es cero. ¿Qué datos se tienen? Que se dejó caer desde una altura de 20 metros y que la aceleración vamos a considerarla como 10 metros por segundo. Las preguntas que hacen acá es qué tiempo se emplea en caer y con qué velocidad llega al suelo. Entonces ahí está explicado, ustedes lean cómo se determina esa relación. Un segundo ejemplo de caída libre es cuando el objeto lo tire hacia abajo. Y si lo tiro hacia abajo, entonces tengo tres ecuaciones diferentes a las que tenía antes. La ecuación número 7 resulta de la número 1 otra vez. La ecuación 8 resulta de la número 2. Y la ecuación 9 resulta de la ecuación número 3. Voy a tomar, por ejemplo, la número 2 y voy a mostrar que efectivamente es la número 8. La número 2 es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces el valor de la aceleración por el desplazamiento. Entonces acá recuerden que hemos dicho que la x pasa a ser y, la A pasa a ser G y la velocidad inicial sí tiene porque estamos lanzando el objeto hacia abajo y la velocidad final pasa a ser la velocidad en Y. Entonces de la ecuación 2 puedo obtener la ecuación 8 y de la ecuación 3 puedo obtener la ecuación 9 y de la ecuación 1 puedo obtener fácilmente la ecuación 7. Y esto es un ejemplo en el cual el objeto se tira hacia abajo. Entonces la velocidad inicial es diferente de cero y el objeto se tira hacia abajo. Es un ejemplo también de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde la aceleración es igual a la aceleración gravitacional o es igual a g. Después de explicar, pues tenemos un segundo ejemplo que me relaciona cuando un objeto se tira hacia abajo, qué sucede con el ejemplo de un objeto que se tira hacia abajo. Otro ejemplo en el cual tenemos caída libre es cuando el objeto se tire hacia arriba. Si se tira hacia arriba, entonces tiene una característica fundamental, es que en algún punto el objeto se detiene y la velocidad es cero y después desciende. ¿Cómo obtenemos esas ecuaciones que aparecen como 10, 11 y 12? Otra vez la ecuación 1 me permite encontrar la 10, perdón. La ecuación 2 me permite encontrar la 11 y la ecuación 3 me permite encontrar la número 4. Vamos a, por ejemplo, a revisar la número 3 para mirar si efectivamente es la número 12. Entonces voy a colocar la 3 en la parte de arriba. La 3 me dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio del valor de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el objeto va disminuyendo su velocidad, entonces la aceleración es negativa, por eso aparece un signo negativo. Y hemos cambiado la A por la letra G. Recuerden que el signo negativo se debe a que la velocidad va disminuyendo. La velocidad inicial se mantiene porque hay velocidad inicial. La posición en X pasa a ser una posición en Y, tanto para la posición final como para la posición inicial. Entonces, de la ecuación 3 obtengo la 12, de la ecuación 2 obtengo la 11 y de la ecuación 1 obtengo la 10. La ecuación 1 recuerden que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la aceleración pasa a ser la aceleración de la gravedad y la velocidad inicial sigue siendo la velocidad inicial y la velocidad final pasa a ser una velocidad en y. El signo negativo recuerden que se debe a que cuando el objeto lo tiro hacia arriba, la velocidad va disminuyendo y llega hasta una velocidad igual a cero. De ejemplos, tenemos un ejemplo de profundización para el caso de la actividad evaluativa. Entonces tenemos 5 ejercicios relacionados con la temática de caída libre. En la caída libre recuerden que tenemos tres tipos de caída libre. Cuando la velocidad inicial es cero, cuando la velocidad inicial es diferente de cero pero se tira hacia arriba o cuando la velocidad inicial es cero pero se regresa hacia abajo. Para terminar la explicación, debemos relacionar un text que será agregado para terminar la guía.